buenas noches. Saludos a todos. Gracias por decir presente, por su paciencia. Disculpe los inconvenientes, problemas técnicos, imprevistos que se presentan, pero gracias a Dios aquí estamos. ¿Qué tal si me confirman que me oyen, que se ve todo bien? A través del Facebook, a través del YouTube. Nuevamente bienvenidos a todos a su canal Aprendiendo Todos, un humilde espacio, aquí con su hermano y su amigo, humilde servidor Nelvin Medina. Ven, aquí por lo regular estamos trayendo conversatorios, entrevistas, aprendiendo de otros, nutriéndonos de aquellos que Dios ha capacitado en su gracia para el beneficio del cuerpo de Jesucristo. Solamente quiero confirmar, por favor, si son tan amables, de que se oye bien a través del YouTube, a través del Facebook, que se está viendo todo bien. Ok, a través de YouTube, en Facebook todavía necesito que me confirmen. Bendiciones, amén, qué bueno que estás por ahí, saludos, qué bueno, gloria a Dios. Oh, bien, mi amor, gracias, se escucha bien. En el Facebook no estoy viendo que se esté transmitiendo. Vamos a ver. Oh, no se está transmitiendo, no. Déjeme ver. Vamos a ver aquí. Vamos a sumarlo ahora. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. No está live. Ahora mismo acabo de ver que no está en live. Bueno, en fin, por lo menos estamos aquí a través del YouTube. Estaré informándole al grupo de Facebook que solamente a través del YouTube. Mientras, mis hermanos, sin más preámbulo, ya que el tiempo se ha ido en poder ingresar aquí, yo quisiera presentar al invitado de esta noche, invitado de honor. Tengo el gusto, el placer de tenerlo nuevamente en este espacio, siempre dispuesto y disponible para estar aquí compartiéndonos material bíblico, temas relevantes, hermano. Y en esta noche hay un tema que promete ser interesante, como el tema de la escatología. Nos va a estar compartiendo un panorama bíblico acerca del mismo tema. Así que sin más preámbulo, quisiera por aquí ingresar a nuestro hermano y pastor Gilberto Rufat. Pastor, saludos, ¿cómo está? Saludos, hermano Nelvin, todo bien, gracias al Señor. Qué bueno, ha sido un reto en esta noche tenerlo aquí con nosotros, pastor, pero Dios es bueno, gloria a Dios. Eso es así. Gloria a Dios por eso, pastor. Qué bueno poder tenerle aquí con nosotros. Y el tema de hoy es un tema que realmente es importante y es necesario considerarlo, pastor. Ciertamente la escatología es un tema que muchos en cierta forma digamos, lo relegan a un lugar secundario, tal vez con menos importancia. Y aunque en cierta forma, yo diría quizás en la manera de entenderla o en su forma, ¿verdad? Existen discrepancias, existen distintas opiniones. No obstante, no deja de ser un tema importante, ¿verdad que sí? Y eso lo vamos a ver en esta noche. Usted nos los va a compartir y eso lo he aprendido también con usted, ya que también pues soy beneficiado con el contenido a través de las redes sociales. Pastor, palabras de saludo, pastor, y vamos ya entrando a la introducción del tema. Muy bien. Cuando usted diga. ¿Sí me oye? Sí, lo oigo. Ok, perfecto. Vamos por aquí. Entonces, pastor, vamos comenzando. Si nos pudiera dar una definición general acerca de lo que es la escatología.
Ok, cuando hablamos de la escatología, tradicionalmente lo que uno escucha, lo que uno va a leer es que la escatología aborda eh, los últimos acontecimientos de ese soberano plan de Dios trazado en la eternidad en la persona de Jesucristo. Casi siempre enmarcado en el periodo de la tribulación, en los juicios, en los acontecimientos que vienen o se desarrollan en la segunda venida de Jesucristo. Si se ve desde el punto de vista de una teología sistemática, pues por lo general la escatología va a estar colocada al final del estudio de la teología sistemática. Cuando lo vemos desde el punto de vista de una teología bíblica, donde se busca más bien un panorama de un desarrollo completo del plan de redención, entonces la escatología no está confinada al último estudio dentro de la teología sistemática, sino que la escatología viene a ser la consumación de ese soberano plan de salvación trazado en la eternidad. Posiblemente el pasaje, uno de los pasajes más claros para entenderlo, es en la carta o el epístola a los Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 7, donde Pablo le dice a los gentiles y también, ¿verdad?, le comunica a los judíos que estaba preso por causa de su llamado, un llamado que le había sido dado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Y ese capítulo invito, no voy a entrar en él, pero invito a los hermanos que luego lo lean, especialmente los primeros 7 versículos, donde Pablo va a hablar del misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Bueno, el misterio de Cristo es el misterio de ese soberano plan de Dios, la elección o la predestinación que se explica en el capítulo 1. Y el misterio que Pablo va a develar o va a revelar, va a clarificar, es que en ese plan no solamente estaban considerados los judíos, sino estaban considerados los gentiles. En otras palabras, que la salvación en Cristo incluía tanto a un remanente del pueblo de Israel como a un sinnúmero de gentiles que serían salvos de entre las naciones. Ya dicho eso, inmediatamente crea un choque con algunos sistemas de escatología que ven los gentiles como una añadidura, como algo que resulta por causa de que el pueblo de Israel no aceptara la propuesta del reino, como algunos dirán que Jesucristo desarrolla, lo cual es totalmente falso, pero yo no voy a entrar a esos detalles. Así que lo que quisiera ver es cómo ese plan de Dios de salvación, que claramente se establece en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7, por el cual Pablo está preso, porque los judíos no pudieron aceptar. Se les hizo muy difícil, se puede ver muy bien en la epístola, en el libro de los Hechos, la inclusión de los gentiles. Muy difícil para ellos. Tenían problemas entre ellos, reino del norte, reino del sur, y eso lo podían tolerar. Lo podemos ver en Hechos capítulo 8. Felipe va a llegar y va a proclamar el mensaje en Samaria, y se va a enviar una comitiva a que vean si los samaritanos realmente habían escuchado el evangelio, pero no creó un revuelo mayor, porque la realidad es que los profetas habían hablado que en un momento dado la situación de la división de Israel, que se da cerca del año 930 antes de Cristo, donde Israel, las 12 tribus, entiéndase, ya no van a ser un Israel unificado, sino un reino dividido, reino del norte, reino del sur, sería unido en los días del Mesías. Pero adicional a ello, que incluyera a los gentiles, eso sí era algo que muy difícil de aceptar. Y no voy a entrar en los detalles, pero posiblemente un capítulo importante para considerarlo sería Hechos 15. O sea, el concilio en Hechos 15 claramente muestra que se dio un debate acalorado por el tema de que por qué Pablo y Bernabé estaban llevando el evangelio a los gentiles. Me gustaría entonces poder probar. He dicho en varias ocasiones que yo no considero de manera personal que la escatología deba solamente mirarse como esos últimos acontecimientos, y especialmente acontecimientos terribles, porque claro está lo que hay en la mente de las personas, el anticristo, es la bestia,
el mundo va a, no sé, se va a quemar, va a explotar, va a reventar, no sé cuántas ideas la gente tiene. Y esa no creo que sea realmente la parte más importante de ese aspecto de la develación de ese plan de Dios. Así que vamos a probar, vamos a intentar probar, voy a ir lo más rápido posible y breve posible porque el tiempo ya ha avanzado bastante y mostrarles cómo ese plan inicia o se comienza a desarrollar, no es que inicia, se revela por primera vez en el libro de Génesis. Entonces vamos a la poco a poco. Lo primero que me gustaría que puedan mirar es en la pantalla, vamos a trazar ese plan escatológico del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Realmente podemos ir de eternidad a eternidad. Lo que Pablo ha dicho en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7, comprende algo que en Efesios capítulo 1 fue predestinado, fue decretado antes de la fundación del mundo, y eso es en la eternidad. Llevarlo a Apocalipsis, luego del capítulo 20 al 21, especialmente 21 y 22, es llevarlo para algunos también a un plano eterno. Pero comenzamos en Génesis. ¿Por qué en Génesis? Bueno, porque lo primero que sucede cuando Adán y Eva caen en transgresión es que se da la primera promesa de redención en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y ya en esa primera promesa de redención estaba el que de la simiente de la mujer un día nacería un hombre que de la misma forma en que en Adán todos caen, por medio de esta simiente habría salvación para muchos, como podemos leer posteriormente en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, cuando habla de este segundo Adán. El otro pasaje importante que tiene que ver con la simiente de salvación está en Génesis capítulo 12, versículo 3 y 7, donde entonces Dios se revela a Abraham y le dice que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Tradicionalmente el pueblo judío y algunos hermanos cristianos entienden que esa simiente era el pueblo de Israel, que dicho sea de paso, Abraham no era israelita, no nació en Israel, Israel no existe en este momento dado, Israel es un concepto que se va a desarrollar muchísimos años después. Isaac no es israelita, de hecho su esposa va a ser la van a ir a buscar a su tierra natal y ellos vienen de lo que es la antigua Babilonia, Ur de los Caldeos, y así sucesivamente. La otra promesa importante es Génesis capítulo 49, y ya en Génesis capítulo 49 tenemos ya a Isaac, Jacob, que se le ha cambiado el nombre, y entonces a Isaac se le va a mostrar lo que va a ocurrir en los postreros días. Y la profecía de mayor relevancia es la profecía cuando le habla a Judá, porque allí en el capítulo 49, en el versículo 10, se va a decir, se va a profetizar que Judá sería punta de lanza, de ahí vendría el rey, el Mesías, Silo, y esta profecía fue entendida por algunos de nuestros hermanos en el principio, especialmente se puede ver en labios de Martín Lutero como una profecía de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque esa profecía, aunque no especificaba el tiempo de la venida del Mesías, decía que esa venida se iba a dar en un momento dado en que Israel, en este caso ya el Israel dividido, Judá, perdería el reinado. O sea, tendrían por primera vez un rey que no sería en cuanto a la carne de Judá. Y eso sucede en el tiempo de Herodes. Luego continúa esa revelación donde Dios ha dicho que por medio de la simiente de una mujer, que es Cristo, Génesis capítulo 12, serían salvos muchas personas o muchas familias de la tierra. Gálatas capítulo 3 claramente establece que eso no estaba limitado, como Romanos 4, al pueblo judío, sino que estaban allí los gentiles. Y que ese Salvador va a ser de la tribu de Judá y va a venir a ser rey. Pasamos al libro de Deuteronomio y algunos de los pasajes claves son Deuteronomio 18:18,
donde entonces tenemos el rol o el papel de Moisés como el libertador del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, una tipología de quién sería realmente Cristo, el verdadero libertador que llevaría al pueblo al verdadero reposo, que no era Canaán, sino, según Hebreos capítulo 4, era Cristo mismo. En Deuteronomio 18:18, Moisés va a profetizar que va a venir un profeta, y ese profeta realmente a él, ese remanente que sería salvo, lo escucharía. Dios intervendría para que lo pudieran escuchar en el corazón, y entonces ya tenemos una de las primeras promesas acerca de la regeneración, el nuevo nacimiento, la importancia de que Dios intervenga en el corazón del hombre, que dicho sea de paso, fue la razón del primer juicio. La Biblia dice que el corazón del hombre era de continuo solamente mal, y esa fue la razón que llevó al primer juicio. Entonces Dios habla de que algo debe suceder en el corazón para que pueda haber salvación, y ya esa promesa la tenemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, y luego promesas importantes en Deuteronomio están en capítulo 31 y capítulo 32. ¿Por qué este capítulo es tan importante? Es el cántico profético de Moisés. Este es el momento en el que Moisés ha llegado al fin de su ministerio. Dios le ha dicho que él no va a entrar a la tierra prometida, que llame a Josué, que él les va a hablar. Y Dios le va a decir claramente a Moisés y a Josué que el pueblo se rebelaría, entrarían en violación del pacto, y por tal razón se convertirían en sus enemigos, y él vendría en juicio contra ellos, y se establece que ese juicio sucedería en los postreros días, en los mismos postreros días que se afirma en el Nuevo Testamento que se estaban viviendo. Luego continuamos en ese desarrollo, y solo estoy haciendo mención de algunas particularidades. Otra promesa importante se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y ese capítulo completo es importante porque ya estamos en el momento en que David está reinando. Israel no está dividido. David se encuentra en su casa en un momento donde hay paz, y está contemplando la gloria de su reino, está mirando la grandeza de lo que han podido lograr. Mira su casa, está muy bonita, hecha en cedro, y piensa que cómo es posible que el tabernáculo sea una tienda y no muestre una mayor gloria, o no sea tan bonita como su casa. Y en segunda de Samuel, David tiene en su mente poder remodelar el templo para que el templo fuera glorioso. Ese capítulo es tan importante de que Dios le va a llevar al profeta para que le deje saber a David que él no le puede hacer un templo, pero que Dios se va a proveer de templo. Ese templo de salvación es Cristo, para salvación de muchos. Y allí se revela que eso sucedería en un momento dado en que se iba a cumplir una promesa a David, donde posteriormente de su linaje, en términos de la carne, vendría un hijo o un rey que tendría un reino eterno, que por un lado sería un descendiente de David, pero por otro lado sería llamado un hijo de Dios, o sea, era el hijo de Dios. Eso estamos en 2 Samuel capítulo 7. La carta a los romanos en el capítulo 1 claramente atestigua que Jesucristo es tanto el cumplimiento del linaje de David, como también es proclamado el Hijo de Dios, especialmente en su resurrección. Luego pasamos a los salmos, y en los salmos hay una cantidad de profecías importantes, pero al menos podríamos hablar del 2, del 89 y del Salmo 110, siendo el Salmo 110 el más importante. El Salmo 2 se establece como el salmo a aquel al que se le va a entregar el reino, al que se le entrega el dominio sobre todas las cosas. El Salmo 89 es una recapitulación de 2 de Samuel, donde la promesa de un Mesías de la casa de David vuelve a ser mencionada, y el Salmo 10 es el momento en que se da una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo, donde allí se establece que los tres ministerios que estaban o estuvieron separados todo el tiempo en el Antiguo Testamento, entiéndase profeta, sacerdote y rey, vendrían a estar todos los tres integrados en la persona de Jesucristo, y es el momento en el que él vendría en juicio, se sentaría en su trono,
para establecer su dominio y su reino. Luego tenemos los profetas mayores y los profetas menores, y tal vez es que podríamos ir por todos ellos, pero Isaías, Jeremías y Ezequiel, esos tres, parte de lo relevante es que vuelven a resaltar la importancia de lo que se había dicho en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, de que a modo de que un pueblo pudiera ser salvo, Dios tendría que intervenir en el corazón. Tanto Isaías en el capítulo 6 como Jeremías en el capítulo 36 y 37, así como Jeremías en el capítulo 30, 32, 33 y Ezequiel capítulos 36 y 37 hablan de la doctrina de la regeneración, de ese momento en el que Dios iba a intervenir en el corazón para que hubieran nuevos afectos y el pueblo realmente pudiera entrar en convicción de pecado y venir a salvación. La importancia del libro de Daniel constituye una de las profecías más importantes en términos de capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 9. En el capítulo 2 se habla del momento en que han de pasar todos los reinos de los gentiles, en los cuales Judá estaría bajo esclavitud hasta la llegada del Mesías. Y el Mesías es presentado en Daniel capítulo 2 como una roca que habría de esa roca impactar al mundo en un momento dado y surgir un monte, un pueblo, nacería un pueblo. En el capítulo 7 esa roca va a ser el Hijo del Hombre, una expresión que lamentablemente por lo general se tiende a usar como para hablar del aspecto de la humanidad de Jesucristo. Sin embargo, es una expresión realmente profética que proviene de Daniel capítulo 7 y habla de aquel que viene a gobernar, a establecer el reino de Dios en los días de la cuarta bestia del capítulo 2, el Imperio Romano. Y posteriormente la profecía del capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, que es la profecía entonces que si en el capítulo 2 se establece que el Mesías es la roca, en el capítulo 7 de Daniel se establece que es el Hijo del Hombre, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, la profecía de las 70 semanas, se establece entonces que el Mesías príncipe sería aquel que vendría a redimir a ese pueblo, o sea, que la obra de transformación del corazón, la salvación, vendría a través de la obra de expiación, de la obra redentora del Mesías príncipe, y allí se establece que ese Mesías príncipe moriría y sería a través de su muerte que lograría que ese plan de salvación se estableciera. Esa profecía es vital porque establece el tiempo en el que el Mesías habría de aparecer. Hay un sinnúmero de profecías que hablan del Mesías. Por ejemplo, ahorita estábamos en Isaías, y no mencionamos Isaías 53. Allí se habla de la obra del siervo sufriente, pero no se determina un tiempo en el que ha de aparecer, sino lo que ha de hacer el Mesías sufriente. Pero en Daniel, capítulo 9, en versículos 24 al 27, se establece que a partir de una fecha determinada hay 490 años hasta la llegada del Mesías. Por lo tanto, el pueblo tenía parámetros para saber aproximadamente cuándo aparecería el Mesías príncipe. Pasamos a través de los profetas menores y para efectos nuevamente de avanzar, solamente voy a hablar algo del profeta Malaquías, del último profeta menor, porque este profeta menor va nuevamente a hablar de algo que ya Isaías había hablado en el capítulo 40, versículo 3, y era de la llegada de Juan el Bautista, el precursor del ministerio del Mesías, de aquel que vendría a salvar, aquel hijo de la simiente del capítulo 2, que vendría a traer salvación a muchas familias de la tierra. Y en Malaquías, los capítulos importantes, Malaquías tiene cuatro capítulos, son los capítulos 3 y 4, donde se establece que Juan el Bautista, porque así se establece en el Nuevo Testamento, que Elías y Juan el Bautista, se establece en Mateo capítulo 11 y en Mateo capítulo 17 de manera clara y contundente, sería el precursor del ministerio del Mesías. Entramos al Nuevo Testamento. ¿Y cómo entramos al Nuevo Testamento? Si dejamos el orden en el que está nuestra Biblia, los libros, entramos a Mateo. ¿Y qué tenemos en Mateo? Bueno, el cumplimiento de esa promesa de David y la promesa hecha también a la simiente
como se establece en Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7. Así inicia el Evangelio de Mateo. Jesucristo es tanto el cumplimiento de la simiente o el linaje de aquel rey que vendría de David, como también es el hijo de Abraham, en el cual serían salvas las familias de la tierra. En Mateo capítulo 3 se establece iniciando el ministerio de Juan el Bautista, el cual nuevamente era el cumplimiento de Isaías capítulo 40, versículo 3 y Malaquías capítulo 3 y versículo 4. Malaquías capítulo 3 y versículo 4 dicen que el ministerio del precursor del Mesías sería un ministerio que estaría denotado, se iba a caracterizar por un mensaje de advertencia de un juicio. No solamente los profetas hablaron de salvación, sino hablaron de juicio con la llegada del Mesías. Y por eso cuando comenzamos a ver el mensaje de Juan el Bautista, es un mensaje que anuncia el reino de los cielos se ha acercado, pero es necesario el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no se puede entrar al reino de los cielos. Lo que vemos en Juan capítulo 3, en la conversación entre Jesús y Nicodemo. Como Juan el Bautista le diría a aquellos que vendrían de parte del Sanedrín, no penséis que podréis entrar al reino y decirme que sois hijos de Abraham. Dios puede hacer hijos de Abraham aún de estas rocas. Y ese capítulo 3 es muy importante. Luego pasamos a Mateo capítulo 8. En el capítulo 8 tenemos un momento donde Jesús va a llevar a cabo un milagro en casa de un gentil, y va a hablar de que se sorprende de la fe que tenía este centurión al decirle a Jesús: mira, ¿sabes qué? No tienes que ir a mi casa para salvar a mi siervo, di la palabra y mi siervo sanará. Y allí la parte importante en Mateo capítulo 8 es que se asevera, se menciona, se constata que cuando llegara el momento de la gran cena en que todos se sentarían a la mesa con Abraham, es una mesa y un evento escatológico dentro del concepto judío. Muchos gentiles se sentarían en la mesa con Abraham en Mateo capítulo 8, y se establece que muchos judíos quedarían fuera. Seguimos el ministerio de Jesús y esa última semana, que es la semana más importante, que por lo general está caracterizada para algunos como que su importancia radica única y exclusivamente en que Jesús ya le habla de manera clara a sus discípulos que era necesario que él muriese, resucitase al tercer día de entre los muertos. Sin embargo, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 26, el mensaje que se repite una y otra vez con una importancia increíble es el anuncio del juicio, de aquel juicio que fue establecido en el cántico profético de Moisés en Deuteronomio capítulo 31 y 32, que acontecería en los postreros días. Déjeme mostrarle un esquema muy rápido de Mateo capítulo 21 al 26. En Mateo capítulo 21 tenemos el inicio de la entrada de Jesús a Jerusalén bajo el cumplimiento de Zacarías, donde entra en aquel pollino, y la escritura dice claramente que Jesús, al mirar la ciudad, lloró sobre ella porque sabía que vendría destrucción. ¿Qué tenemos también al final del capítulo 21 de Mateo? Bueno, la parábola de los labradores malvados, de aquellos labradores que se habían adueñado de la viña. ¿Quién es la viña? La viña es el pueblo de Dios en Isaías capítulo 5, que también se profetizó en Isaías que sería enjuiciado por Dios por sus adulterios. Y en ese capítulo 21, cuando finalmente aparece el hijo del dueño de la viña, dice, lo respetarán, piensa el padre, pero cuando ellos lo ven, según la parábola, dicen, este es el heredero, vamos a matarlo y quedarnos con la viña. Y Jesús le pregunta al pueblo, a los que están allí, ¿qué ustedes creen que va a ser el padre de la viña cuando se entere que han matado a su único hijo? Obviamente hablando de Jesucristo. Y ellos mismos van a contestar, bueno, los va a destruir sin misericordia. Y la parábola termina diciendo que ellos entendieron que Jesús hablaba de ello. Entramos al capítulo 22 de Mateo y ¿cómo comenzamos? Con otra parábola, la parábola de las fiestas de boda. ¿Y qué es la parábola de las fiestas de boda? ¿Por qué una boda? Bueno, porque el Antiguo Testamento hablaba de la regeneración o del nuevo pacto, de ese cambio en el corazón.
Y ese cambio en el corazón o ese nuevo pacto establecido por el Mesías era un pacto, pero la manera de que el pueblo pudiera tocarlo, entenderlo, hacerlo algo tangible, era hablándolo como un pacto marital. En otras palabras, que el nuevo pacto, como el antiguo pacto, estaba establecido como un pacto marital. Esa es la razón por la cual cuando el pueblo adultera, Dios lo ve como una fornicación, como un acto de adulterio, porque Jehová es el esposo e Israel es la esposa. Así que la esposa se va a adulterar con otros dioses, se va a fornicar con otros pueblos y se habla de ese lenguaje de adulterio. Entonces, en ese capítulo 22, ese pueblo que había escuchado que Dios establecería un nuevo pacto, como lo tenemos en Jeremías capítulo del 30 al 33 o Ezequiel capítulo 36 y 37, al momento entonces que oyen el mensaje de que ya está por concretarse la fiesta de boda, comienzan a excusarse y la parábola establece que el padre del novio se enoja y manda a destruir la ciudad. ¿Qué ciudad se está hablando allí? La ciudad de Jerusalén. Entramos al capítulo 23 de Mateo y tenemos los 7 juicios contra los escribas y los fariseos por su falta de una piedad real. Allí se declara que ellos eran aquella generación que se profetizó en Deuteronomios capítulo 32, aquella generación impía, eran hijos de la serpiente que serían enjuiciados por Dios. ¿Y cómo termina ese capítulo 23? Jesús anunciando nuevamente la destrucción del templo. Va a decir, vuestra casa, la casa era el templo, vuestra casa será dejada desierta. Entramos a Mateo capítulo 24 y capítulo 25. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos allí la profecía del discurso sobre el Monte de los Olivos. Y ese discurso o esa profecía sobre el Monte de los Olivos, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 15, que no era una profecía nueva, sino que él entraba en algunos otros detalles de aquello que ya había profetizado Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Así que Jesús mismo dijo que lo referente a Mateo capítulo 24 y 27 tenían que ver con la profecía de Daniel. Y si es de Daniel, ¿quién viene? ¿Cuál es el juicio que se va a dar en Mateo 24 y 25? Lo puede usted anotar, léalos, va a ver una y otra vez que se habla de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. ¿Y cuál es el juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes? Bueno, el mismo juicio que cuando usted va al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, que estaba pronto por suceder porque el tiempo había llegado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y versículo 3. En el versículo 7 dice que era el juicio de aquel que venía en las nubes. ¿Y quién viene en las nubes? Apocalipsis 1:13 dice que es el Hijo del Hombre. ¿A qué viene el Hijo del Hombre? Apocalipsis 14, versículo 14 establece que el Hijo del Hombre venía a traer la siega, el juicio. Y vuelve y se habla de la viña sería cegada, esa viña que fue profetizada en el libro de Isaías, que en los postreros días vendría juicio. Así que cuando hablamos de la escatología, estamos hablando no meramente de unos acontecimientos, de si va a haber guerra, rumores de guerra, hambre, de señales que anuncian, son los dolores de parto de lo que va a acontecer. No, cuando hablamos de la escatología, de lo que estamos realmente hablando, como Pablo asevera en Efesios capítulo 3, era acerca de ese misterio, de ese soberano plan de Dios en Cristo, el cual, cuando el Mesías, la simiente, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra, que vendría de la casa de Judá, Génesis capítulo 3, capítulo 12 y capítulo 49, vendría a reinar en segunda de Samuel, capítulo 7, y sería el templo de Amós capítulo 9, que dicho sea de paso, en Hechos capítulo 15, cuando están dilucidando, hablando sobre la salvación de los gentiles. ¿Cuál es la base para afirmar que Bernabé y Pablo no estaban incumpliendo y no estaban violando realmente nada de lo que se había establecido en el Antiguo Testamento? Citando el libro de Amós, capítulo 9, y diciendo que allí se establecía claramente que Dios levantaría un templo. Ese templo se establece en Hechos 15, que es Cristo, no es un templo de carne, no son bloques,
es una persona, es el Mesías, y que en él serían salvos tanto los judíos que creerían como los gentiles. Bueno, ahí, pastor, un breve panorama. Definitivamente, pastor, estoy maravillado. Déjame quitarle esto aquí un momentito a lo que hablamos. La conexión que hay desde Génesis hasta Apocalipsis en cuanto a la escatología, que se tiende a pensar meramente, tal vez una gran mayoría de nosotros pudiéramos pensar en escatología como solamente inclinándonos a los tiempos del fin, y aunque sí está relacionado, ¿no?, a los tiempos del fin, pero nos olvidamos que Dios desde la eternidad, ¿no?, viene revelando a través de su palabra, desde Génesis, todo lo que viene relacionado a la escatología, y como usted lo está presentando desde una perspectiva, un panorama bíblico, no es necesariamente desde una postura en específico o partiendo desde la teología sistemática, sino más bien desde una teología bíblica. Y creo que es importante enriquecer nuestro entendimiento en este tema en cuanto a lo que la Biblia en su panorama completo, Antiguo y Nuevo Pacto, nos dice referente a este tema. La regeneración es un tema que cuando Jesús le habla a Nicodemo no entiende, dice, pero ¿cómo entonces hago yo tendré que meterme en el vientre de mi madre? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Eres tú maestro de Israel? O sea, él se supone que supiera eso, siendo maestro de Israel. ¿Por qué? Porque en Ezequiel, como bien usted venía mencionando, se habla que Dios iba a purificar ese pueblo, se habla del nuevo nacimiento, ese nuevo corazón, porque precisamente la descripción que da tanto Jeremías como Ezequiel, Isaías, los profetas menores, como bien usted venía abordando brevemente, es que el corazón, la esencia de este pueblo era perversa, era un corazón corrupto, depravado, era una casa rebelde que no oían o querían aceptar la voz de Dios. Ellos querían oír lo que ellos querían oír. Profeta, háblanos, pero lo que nosotros queremos. Te prometemos que vamos, háblanos, te prometemos que vamos a escuchar y vamos a aceptar. Claro, pero cuando el profeta hablaba de parte de Dios, ¿qué decían? Vamos a matarlo. En fin, este tema de la escatología me parece extremadamente interesante, pastor, en la manera en cómo usted lo está hablando, porque la simiente, tengo por aquí a lo que usted hablaba, la simiente de Génesis 3.15 viene siendo la misma simiente de Génesis 12.3. Eso es así, a veces esa conexión no se establece. Exacto, entonces a lo largo, de hecho, Deuteronomio 36 que habla cuando Dios iba a obrar en el interior de ese pueblo, y así sucesivamente a lo largo de todos los libros prácticamente de las Escrituras, Dios ha revelado su plan y su propósito, pastor. Así es. Lamentablemente, la escatología tradicionalmente que uno escucha solamente pone su atención en si va a venir un anticristo, quién es la bestia, la tierra será destruida. Ese tipo de pensamientos o preguntas son las que las personas pues, tradicionalmente se hacen, pero no logran ver cómo hay una conexión a través de toda la escritura, donde comenzamos con un hombre expulsado del Edén y terminamos en el libro de Apocalipsis con un hombre que regresa al Edén. Entonces hay un hilo conductor a través de toda la Biblia, pero se pierde, porque en la teología sistemática se atienden temas particulares, doctrinas claramente importantes y se establece una conexión entre ellas. Pero en la teología bíblica no está tan enfocado en aspectos específicos de hablar, no sé, del concepto de la salvación o la neumatología, el concepto del Espíritu Santo, sino ver cómo ese plan de redención que el Nuevo Testamento claramente establece
que se decretó en la eternidad, cómo ese plan comienza a anunciarse y entonces se ve ese hilo conductor de cómo nuevamente ese hijo de la mujer, ese segundo Adán, como establece Romanos 5, versículo 12 en adelante, vendría a ser salvación para muchos, como se le dijo a Abraham en el capítulo 12, versículos 3 y 7, donde se explica en Gálatas capítulo 3, versículos 15, que esa simiente no era ni Abraham ni eran sus hijos, no tenía nada que ver con sangre. Uno de los libros que con mayor claridad muestra que ser judío en términos de salvación y de promesa nada tenía que ver con sangre es la epístola o la carta a los romanos, pero lamentablemente no se ve. De hecho, Pablo desde el capítulo 12 en sus últimos versículos establece que no es judío el que tiene la circuncisión del corazón, sino que son judíos aquellos que tienen solamente la circuncisión del corazón. Luego pasa al Romanos capítulo 4 y allí establece que la justificación, Pablo va a hacer una pregunta, ¿es esta justificación, es este perdón de Dios inmerecido, es esta gracia solo para los de la circuncisión o también esta gracia salvífica será para los incircuncisos? ¿Y qué establece Pablo por el Espíritu en Romanos capítulo 4? Le va a hacer una pregunta a los hermanos en Roma y le dice, cuando Abraham recibió la promesa de salvación, ¿en qué condición la recibió? ¿Estando en incircuncisión o en circuncisión? Claramente en incircuncisión, porque la promesa en la simiente se da en Génesis capítulo 12, pero es en Génesis capítulo 15, versículo 6, que la escritura dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y es posteriormente que entonces Abraham recibe la circuncisión. Y Pablo va a decir que eso sucede de esa manera porque Dios quería mostrar y dejar información de que Abraham sería padre tanto de circuncisos como de incircuncisos. Así que aquellos que proponen y establecen que la salvación de los gentiles es algo, es un plan B, es un plan que se desarrolla posteriormente porque Israel se rebela contra Dios, con toda honestidad, eso es una mentira. Yo no tengo otra manera de decirlo. O muestra ignorancia, son ignorantes los proponentes, porque bíblicamente no están hablando. Cualquiera que estudie los profetas mayores y los profetas menores, una y otra vez establece la salvación de los gentiles. De hecho, el profeta más importante, mayor en el Nuevo Testamento, claramente, innegablemente, irrefutablemente es Isaías. Iniciando el libro de Isaías, en el capítulo 2 del libro de Isaías, lo primero que se establece en ese capítulo 2, iniciando es, voy a leer, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los postreros días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Esa misma promesa con la que inicia Isaías, así termina el capítulo 66 de Isaías, mostrando cómo los gentiles vendrían a la salvación. De hecho, Pablo lo usa en Romanos capítulo 10. Cuando uno está leyendo la carta a los romanos en el capítulo 10, que algunos utilizan Romanos 10, 17 como un versículo para hablar de cómo podemos evangelizar y de la importancia de hablar el evangelio. Y claro está, eso es cierto. Pero el pensamiento de Pablo va por otro lado y explico. Usamos Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra para establecer que claramente el hombre viene a creer por causa de la palabra. Y obviamente la obra eficaz del Espíritu Santo, sin ello no sería capaz de creer. Pero ¿en qué contexto lo está usando Pablo en Romanos capítulo 10? Para preguntarle a su audiencia, a los destinatarios de la carta, ¿qué había pasado con Israel?
Si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y los primeros que van a escuchar el mensaje del evangelio, la confirmación de ese evangelio, son los judíos, como Pablo establece en Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente, porque así lo estableció Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 23. Separa a sus apóstoles y los envía, delimita, señala que solamente podían ir a predicar primordialmente en territorio judío. Eso lo vemos en el capítulo 10 de Mateo, diciendo que no acabarían de recorrer todas las ciudades cuando verían la destrucción o la venida del Hijo del Hombre en las nubes en el versículo 23. Esa delimitación de que solo era el área de Judea se puede leer en los primeros versículos del capítulo 10. ¿Y cómo lo usa Pablo en Romanos capítulo 10? Diciendo que todo estaba previamente profetizado. Pablo va a decir en Romanos capítulo 10, va a citar Isaías 53:1 para decir que Isaías ya habló del endurecimiento de Israel. Cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pablo va a decir que ese brazo de Jehová solo se manifestaría sobre los elegidos. Eso no es si uno cree que es lo que dice, es lo que dice el pasaje. Más allá de si uno tiene problemas con la doctrina de la elección o de la predestinación. Pablo va a decir que en ellos se cumplió Isaías 65. Isaías 65 es colocado ese capítulo casi al final del libro de Isaías como algo que va a ocurrir en los postreros días que según ellos no ha acontecido. Sin embargo, Pablo va a citar en los últimos versículos de Romanos capítulo 10, Isaías 65, versículo 1 y versículo 2 para decir que mientras Israel había rechazado en su mayoría el plan de Dios, los gentiles lo habían recibido. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 20 y 21. En Romanos 10, 20 y 21, Pablo está citando Isaías 65, versículo 1 y versículo 2, donde dice en el 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invoca mi nombre, heme aquí, heme aquí. Entonces, ¿qué se estaba cumpliendo? Si usted lee Romanos capítulo 10, va a decir que se estaba cumpliendo Deuteronomio 32, 21. ¿Qué es Deuteronomio 32, 21? El cántico profético de Moisés, donde ya allí se había aseverado que de la misma manera en que el pueblo provocaría a ira a Dios, Dios también los provocaría a ira. ¿Cómo los provocaría a ira? Dejándolos en endurecimiento y permitiendo que los gentiles vinieran a salvación. Ese es el cuadro del libro de los Hechos. Por eso es la importancia de Hechos capítulo 9, la salvación de Pablo. Y luego la salvación de Pedro, Hechos capítulo 10. Y luego lo que sucede en el capítulo, en casa de Cornelio. Y cómo Pedro testifica de lo ocurrido en la casa de Cornelio en el capítulo 11. Y cómo vuelve a salir el tema de los gentiles en el capítulo 15. Y finalmente el concilio y los liberatos, los pastores dicen, no hay problema. Ciertamente la salvación de los gentiles estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Oiga, si ellos mismos, la propia Biblia dice que los propios apóstoles llegaron a la conclusión de que los gentiles estaban profetizados, que serían salvos muchos de ellos en la persona de Cristo, ¿cómo alguien puede venir a decir en su sistema escatológico que los gentiles son un plan B? Cierto, no sé, hermano, podemos hablar muchas cosas. La escatología es un tema sumamente interesante. Y que ciertamente hay que correr toda la Biblia, pastor, para un entendimiento de la misma, no solamente, digamos, algunos libros en la Biblia o documentos en la Biblia, sino toda la Biblia. Usted ahora mismo apelando al cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 21, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Y el judío se adjudicaba a ser el pueblo de Dios, el escogido de Dios, el favorito de Dios, y veían a los gentiles con menosprecio. De hecho, creo que en un libro
Miguel Núñez en su libro Enseñanzas que transformaron el mundo dice que el judío entendía que los gentiles Dios los ha permitido, los ha creado para que sirvan de combustible en el infierno. O sea, se arrogaban para ellos esa exclusividad. Sin embargo, como bien usted está diciendo, Isaías mismo profetizó que las naciones acudirían a él. ¿Sí, así? Entonces se viene claramente desde el Antiguo Testamento. Dios ha venido hablando, Dios ha venido por medio de sus profetas revelando su plan, revelando que los gentiles de las naciones acudirían a él. Como bien usted dice, un plan B, pastor, pudiera tal vez en detalle, ¿cuáles son las implicaciones de quien entiende que los gentiles pasan a ser un plan B? En muchos sistemas y que no son parte del plan de Dios, discúlpeme, que no vienen siendo parte del plan de Dios, como usted ha dicho, sino que digamos que Dios luego los añadió, los incluyó como plan B. Para no señalar a una posición escatológica en específico, porque me gustaría más en este momento dado que si pueden ver que hemos presentado un panorama bíblico, cada cual juzgue su sistema escatológico. Hay unas verdades que son inequívocas, irrefutables, innegables. Y si su sistema las enseña, usted tiene un problema. Déjeme ir sobre una de ellas. Génesis 12, 3 y 7. Si su sistema escatológico le enseña que la salvación de Dios descansa sobre una nación, eso no enseña el Nuevo Testamento. Porque claramente el Nuevo Testamento interpreta para nosotros Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, y se establece con toda claridad en Gálatas capítulo 3 que esa simiente nada tenía que ver. De hecho, no es una promesa, no es un pacto que Dios establece entre Dios y Abraham. Lo que se da allí es que Dios le comunica el pacto entre el Padre y el Hijo. Es la conversación del Salmo 110, el Salmo mesiánico más importante. Nada tiene que ver con sangre. Pero hay sistemas escatológicos que la escatología le rinde culto a la nación de Israel, que ellos son el reloj profético de Dios, que hay que mirar todo lo que acontece en Israel y tener las noticias y los periódicos y mirar, porque lo que pasa en Israel es lo que se debe considerar para entender dónde estamos. Eso es falso. Eso es falso. Ese mismo sistema, al interpretar Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7 como una promesa de exclusividad a la casa de Israel, deja fuera a los gentiles. Pero inicio estableciendo, y cualquiera puede verlo, vayan a Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7. Pablo claramente está diciendo, es más, lo voy a leer, yo no lo leí al principio. Léalo, pastor, ahí, tranquilo. Pablo va a decir con toda claridad, va a aclarar el plan de Dios y va a decir que todo esto fue concretado en la eternidad y que los gentiles ya eran parte de ese plan, solo que el mensaje les llegaría en un momento determinado. Dice Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7. Escuche con atención. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Fíjese que él está preso y dice, yo estoy preso por mi ministerio a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Dónde le ha hablado del misterio? Bueno, Efesios capítulo 1, el misterio de la salvación, el misterio de cómo en Efesios capítulo 1, versículo 3, Dios bendijo a un pueblo que escogió antes de la fundación del mundo con toda bendición en Cristo. Dice, leyendo lo cual podéis entender nuevamente cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, un misterio con relación a la persona de Cristo. ¿Qué haría Cristo? Que era un misterio para muchos. Dice, versículo 5, misterio, vuelve con la palabra misterio por tercera vez, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
¿qué es lo que ahora con toda claridad Pablo está señalando que Dios había dejado en evidencia? Lo dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que Pablo va a destacar de manera clara, inequívoca, irrefutable, innegable, que él está preso por cumplir su ministerio, un ministerio que se iba a caracterizar por llevar las buenas nuevas a los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios y que desde el inicio eran copartícipes y vendrían a ser parte del mismo pueblo de Dios. O sea que lo que estamos viendo luego de que se comunique en el Nuevo Testamento, como en Romanos 11, no es que los gentiles son colocados en el olivo como algo, pues bueno, que Dios hizo posteriormente. No, Pablo está diciendo que sí habría un momento dado en que el evangelio le llegaría a los gentiles, pero en cuanto al plan y al decreto, eso estaba incluido en la eternidad. Bueno, si alguien tiene preguntas, alguna inquietud, por favor, compártalas en esta noche. Yo estoy seguro que el pastor estará dispuesto a contestar siempre y cuando, ¿verdad?, esté dentro de sus capacidades y su disposición. Hermanos, aproveche el tema en esta noche y deje alguna pregunta. Pastor, en el libro de Mateos se apela mucho, el autor Mateo apela mucho a las escrituras, o sea, es decir, apela mucho al cumplimiento en Cristo de lo que es el antiguo pacto, ¿no? Para que se cumpliera lo que estaba escrito, lo que fue dicho por Isaías, que eso también viene siendo parte, ¿verdad?, del plan eterno de Dios referente a este tema. Y cómo en varias ocasiones, al menos en el Evangelio, según Mateo, dice, ni en Israel he hallado yo tanta fe. Y en una ocasión le dijo no sé qué tan relacionado puede estar con el tema, pero le dice no sé si fue a los religiosos, que le dice que los publicanos y las prostitutas van delante de ellos al reino de los cielos, y ellos por su rebeldía. Yo digo, son palabras fuertísimas. Yo tratando de digamos, ubicarme en la época y ponerme en los zapatos de esos religiosos, y digo, esos son palabras fuertes, pastor. Lamentablemente la iglesia tiene mucho desconocimiento del Antiguo Testamento, el lenguaje de los profetas, cualquiera que guste hacer el estudio. El problema, ¿sabe qué, hermano? Que tenemos un sinnúmero de personas que son estaciones repetidoras, que lo único que se dedican es a repetir lo que ellos han dado por cierto. No han leído, no han estudiado, no es su conclusión. Ellos solamente repiten la conclusión a la que supuestamente y aparentemente llegó otro. Pero cuando uno busca, se da cuenta de que muchas veces buscas y hay una fuente primaria, y lo que muchas veces se ha venido haciendo es repitiendo lo que alguien en un momento dado compartió, tuvo aceptación, tuvo credibilidad y se ha venido repitiendo. Yo le hago el reto a los que nos están escuchando que en vez de estar viendo quién les parece a ustedes que conoce o domina el tema o sabe sobre el asunto, vayan a la escritura. No decimos nosotros que nuestra teología debe venir de la escritura. Yo reto a cualquiera que haga el estudio de los profetas mayores y menores y que muestre que los gentiles no estaban allí. Yo de antemano sé que no lo va a poder probar. ¿Por qué? Porque yo he hecho el estudio, no porque me leí un libro. El problema es que no queremos leer. ¿Sabe cuánto toma una lectura? Una lectura mínima del libro de Ezequiel.
3 horas y media. Pero la gente no quiere leer 3 horas y media. Lo que quieren ir específicamente a un pasaje, leer un versículo, y con ese versículo ellos pretenden entender el profeta Ezequiel. Y así se hace con la mayoría de los libros. Queremos entender el libro de Apocalipsis. Oye, pero esos 22 capítulos toman aproximadamente 1 hora, 10 minutos leerlo. ¿Ha tenido usted el tiempo de leer el libro completo sin estar fragmentándolo, cortándolo? Si todos los cuadros, imágenes del libro de Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento, entonces no deberíamos primero ir al Antiguo Testamento y entender el Antiguo Testamento para luego entonces percatarnos de cómo se están haciendo uso de las imágenes, de los eventos previamente anunciados, ¿no? La fe de muchos hermanos hoy yo le llamo que es una fe del sistema nervioso, es quien le pare los pelos. Si alguien habla aparentemente es medio carismático, habla con autoridad, no, yo, wow, mi pastor sí sabe, ese hombre sí que sabe. Hablamos de los bereanos, pero se queda solamente en eso, alguien que deberíamos emular, pero no lo hacemos. Escuchamos y luego vamos a la escritura a ver si lo que ese hermano dijo realmente. Yo reto a cualquiera que luego coge este video y que pase para atrás y mire lo que estamos hablando y que pruebe si algo de lo que yo he dicho es falso. Pastor, tengo aquí una pregunta. Moisés, saludo Moisés, un abrazo. Saludos. Dice, la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento encontrarían cumplimiento en los últimos días. Esos últimos días señalados ¿Sí? por el Antiguo Testamento, ¿fueron, son o serán? No, los postreros días tienen que ver con un evento claro. La realidad es que los postreros días estaban básicamente delimitados al juicio que vendría, a la salvación y al juicio que acontecería cuando llegara el Mesías. Esa es la pura verdad. Esa es la razón por la que tenemos hermanos que llegan a un preterismo completo, aunque a algunos no les guste hablar de eso y piensen que es una herejía. Y yo no lo estoy defendiendo. Pero hay razones para que ellos puedan entenderlo de esa manera, porque la realidad es que el contenido de la profecía se desarrolla en términos de lo que iba a ocurrir en los postreros días. Y la escritura en el Nuevo Testamento claramente dice que estaban viviendo en los postreros días. Eso no es si nos gusta, no es si a mí me parece, es claro, es evidente. Si hay eventos que aunque fueron profetizados que ocurrirían en los posteriores días, luego en la revelación continua o en el desarrollo de ese plan en el Nuevo Testamento, puedan haber eventos que están asociados a lo que algunos llaman la segunda venida. Bueno, y esos son otros, diríamos 20 pesos, eso es otro cantar, eso es otro asunto. Pero principalmente lo que el Antiguo Testamento anunciaba era lo que iba a acontecer cuando Cristo viniese. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no divide las venidas. ¿Dónde usted va en el Antiguo Testamento y puede encontrar primera y segunda venida? Usted va a ver que los comentaristas son expertos en dividir el Antiguo Testamento, pero ¿dónde está esa separación? Pues esa separación no se halla en el Antiguo Testamento. Esa es la razón real por la cual los judíos, claro, por la ira de Dios los dejó en endurecimiento, sí, pero en el plano humano, porque ellos no pudieron creer, porque ellos veían el Antiguo Testamento, ese era su libro, digamos, esa era su Biblia, y veían que los acontecimientos iban a cumplir, debían cumplirse todos con la llegada del Mesías. Por lo tanto, al ver que hay unos acontecimientos que se cumplen, y no de manera literal, y otros no se cumplen ni tan siquiera de ninguna manera, entonces dice, este no puede ser el Mesías. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque el Antiguo Testamento claramente su enfoque estaba en los postreros días. Bien, claro, algunos llevan con unos postreros días, yo he hecho este comentario, que van desde la primera venida de Jesucristo, y todavía dicen que estamos viviendo en los postreros días. Fíjense, es que, perdóname, no quiero sonar duro, pero discutimos sobre el milenio. Si son 1000 años, o si el milenio es una cantidad
que no sabemos de tiempo, una cantidad indeterminada, un término largo, digamos. Pero terminamos entonces con unos postreros días que son más largos que el milenio. ¿Cómo podemos tener a Pedro en Hechos capítulo 2 diciendo que la llegada del Espíritu Santo era parte de los acontecimientos de la profecía del profeta Joel, que habla del día del juicio, diciéndole a su generación como Jesús: sed salvos de esta perversa generación, que es parte del lenguaje del cántico profético de Moisés? Entonces, Pedro les estaba advirtiendo por el Espíritu de algo que no iba a ocurrir en su tiempo. O sea, tenemos los libros diciéndonos que algo va a ocurrir, pero ahora tenemos todo lo que dice, sí, iba a ocurrir, pero era en la mente de ellos. Es que ellos creían que iba a ocurrir, pero no iba que iba a ocurrir. Eso, hermano, yo no sé si usted entienda que eso es un problema grave con la inspiración de la Escritura. Porque entonces, si ellos se confundieron y creyeron que iban a suceder unos acontecimientos, pero que realmente no iban a acontecer, no al menos en el tiempo en el que ellos esperaban, tenemos problemas. Porque Gracias, entonces, pastor. No, perdóname, diga. Perdón. No, yo no sé si alguien pueda percatarse de la gravedad del asunto. Está interesante y solo procedía a compartirle otras preguntas. Aquí Sí. hay un comentario de mi buen hermano Leo desde Honduras, un cubanazo, cosa más grande de la vida, chicos. Dice por ahí, hermano Rufat, la inclusión de los gentiles en el plan redentor no implicó el rechazo de Israel o un cambio de planes en el cumplimiento de las promesas de Dios a la nación de Israel. A lo que él pregunta, aquí hay una pregunta, eso es más bien un comentario. ¿O qué hacemos con las dispensaciones nacionales del pacto abrahámico? Obviamente hay un cumplimiento espiritual por medio de Abraham en la inclusión de los gentiles, pero ¿y las dispensaciones, creo que nacionales? Es una pregunta. No sé si aquí a este comentario, pastor, quisiera añadir. Mira, hermano, yo le voy a ser bien honesto. Nadie puede leer la Biblia y hacerse el invento de diferentes dispensaciones, ni el que pregunta realmente lo puede sacar de la Biblia. Hablamos de dispensaciones porque nos leímos un libro o porque alguien nos dijo que existían, porque Dios no tiene economías soteriológicas donde Él ha cambiado de plan. Dios siempre ha trabajado con un plan. De hecho, mira cómo lo establezco de manera sencilla, inequívoca, irrefutable. Vamos a Gálatas capítulo 3. ¿Qué se establece en Gálatas capítulo 3? Dice el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, no un pacto con Abraham, con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Déjeme explicarle la importancia de lo que acabamos de leer. Porque los que hablan de la teología de los pactos o los que van en el dispensacionalismo y hablan de los pactos o las dispensaciones, porque básicamente es algo muy parecido, tienen que hablar del pacto de Moisés, el pacto de la ley. Sin embargo, aquí no está diciendo que el pacto de la ley cambió la promesa. Todo lo contrario, está diciendo que lo que algunos llaman la dispensación del pacto de la ley
nunca tuvo el propósito de cambiar o anular la promesa. El pacto siempre corrió y el plan siempre descansó en la simiente, y la simiente es Cristo. Así que eso de pacto aquí, pacto allá y Dios cambiándose, si usted quiere creer eso, usted pues, puede creerlo. Ok, pastor. ¿Algo más que quisiera añadir? Proseguimos aquí, hay varios comentarios. Otra pregunta, de hecho, que quería sumarle aquí, del hermano Leo es, dice una lectura, a ver si sale aquí en el vivo, una lectura analítica y exegética del libro de Ezequiel demuestra que el trato de Dios con la nación de Israel como pueblo no ha terminado porque hay promesas concretas que han de cumplirse o no, pregunta él. Ahí está la pregunta. Hermano, no sé cuando si uno está en Ezequiel capítulo 36 y 37, yo no sé si usted sabe que el capítulo 37, que habla de la promesa de la regeneración de Israel, Pablo establece en 1 Corintios que él era ministro del nuevo pacto. ¿De qué pacto? Del pacto de Ezequiel. Entonces ese pacto que según su escuela escatológica no se ha cumplido, la escritura claramente afirma que se cumplió. Pablo dice que él era ministro del nuevo pacto. Entonces, cuando se habla del templo, posteriormente en Ezequiel, Pablo dice que nosotros somos ese templo. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 16. Fíjate, aquí explicamos la escritura con la escritura. Si usted quiere ir a su autor favorito, usted lo puede hacer. Y si así vamos a interpretar la escritura, nunca vamos a llegar a nada, porque usted me cita un autor y yo le cito otro, y usted me cita uno y yo cito otro, y nos quedamos en ese mar de esa diversidad de comentarios. Pero si realmente creemos que la escritura interpreta la escritura y que la manera correcta de establecer la teología es dejando que la escritura aclare los conceptos difíciles, yo puedo tener en mi mente que Ezequiel 37 no se ha cumplido, pero cuando yo voy al Nuevo Testamento para muestra un pasaje basta, en 2 Corintios, en el capítulo 6, versículo 16, la escritura dice, inicia con una pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si usted tiene una Biblia con referencias, usted puede ver que 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, está citando Ezequiel 37, 27. Lo que los dispensacionalistas dicen que no se ha cumplido. No solo ello, en esa misma carta, en 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 6, Pablo dice, el cual asimismo nos hizo, no nos hará, no es futuro, presente, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y qué está citando? El cumplimiento de Jeremías, capítulo 31 al 34. Y para terminar, yo no sé qué hacen algunas iglesias cuando en algunas una vez al mes comparten la comunión, la Eucaristía, la cena del Señor. No sé qué les viene a la mente cuando toman la copa. Y es la copa del nuevo pacto en mi sangre. No comemos la cena del Señor como algo que no se ha cumplido y esperamos. Participamos de la cena del Señor como una realidad en Cristo. Y si usted mira los pasajes que Jesús estaba utilizando cuando instituyó la cena del Señor, estaba hablando del cumplimiento del nuevo pacto que algunos dicen que no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Podemos hablar en otro estudio con calma. ¿Por qué?
porque principalmente ellos ven solamente la resurrección de Israel. Esa resurrección es la que vemos en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. No sería de todo Israel, sería de un remanente. Y ese remanente fue salvo y fue llamado a salvación en los días de la destrucción del segundo templo. Y hay evidencia y constancia de cómo una parte del pueblo huyó a una ciudad llamada Peya en Perea. ¿Afirmamos nuestra teología con historia y con pasajes o según el librito que me compré y me leí? A ver, ¿me oye bien, pastor? Sí, yo le oigo bien. Ok, perfecto. Gracias por la contestación. Leo, gracias por tus comentarios de las preguntas, mi hermano. Hay varios comentarios por aquí. No creo que hayan más preguntas. Pastor, no sé si quisiéramos ir ya aterrizando el avión debido a los contratiempos. Ciertamente es mucho material. Me encantaría poder tenerlo en un futuro nuevamente, Dios mediante. Ya yo me comunico luego con usted, dejarlo quieto un ratito, ya creo que lo he molestado bastante. Y comunicarnos. Quisiera mencionar, si alguien tiene otra pregunta, por favor aproveche. Quisiera también mencionar que el pastor Rufat ha puesto en disposición, ¿por cuántos días, pastor, estarán sus libros disponibles? Me parece que hasta octubre 3, si no mal no recuerdo. Comenzaba hoy 29, de septiembre 29 al 3 de octubre. Hay 7 libros totalmente gratuitos, descargables en Amazon en formato Kindle. En formato Kindle, yo voy a estar poniendo los links una vez termine el en vivo. Los voy a compartir por el grupo de WhatsApp y también lo voy a compartir en el grupo del Facebook por ese periodo de tiempo para que usted así pueda beneficiarse totalmente gratis. Usted, ¿verdad? Tiene su Kindle, su membresía, si la tiene, le sale totalmente gratuita. El pastor en ese buen gesto, como su interés es que aprendamos, que nos nutramos, que podamos crecer en el conocimiento de este tema que es tan precioso, que a veces puede resultar controversial, puede resultar un tanto complicado, debido a que, como hemos visto en esta noche, hay que estudiar la escritura, ¿verdad? Completa, y eso no es de una sentada. El estudio bíblico, eso toma tiempo, eso toma meses, eso toma años, eso con seriedad, ¿verdad? Y mucha iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, humildad. Y realmente sé que será de bendición los libros del pastor Gilberto Miguel Rufat. Habrá quien los tenga en físico, como yo, tengo bastantes libros de él en físico, pero nuevamente van a estar a la disposición del público en formato Kindle a través del canal de YouTube. También van a estar por medio del grupo, el Facebook, grupal del canal Aprendiendo Todo. Van a estar ahí con los detalles luego que termine esta transmisión con el pastor. Nuevamente, pastor, le doy gracias. Si quisiera añadir algunas otras palabras. Solamente dejarles saber a los hermanos de los libros brevemente. Mire, gran parte de algunas de las preguntas están contestadas en la mitología del rapto secreto. Ahí se abordan muchas de las preguntas o los cuestionamientos que se hacen. Allí están las contestaciones. El cántico profético de Moisés es un cántico, un libro sumamente importante. Es un libro pequeño, pero con una fuerza increíble. Yo les invito a leerlo. La futura restauración de Israel está basado en la única profecía, si se quiere ver como una profecía, o el único pasaje en el Nuevo Testamento donde se puede hablar o alguien podría abordar o tomar de allí que todo Israel será salvo. Me refiero a Romanos capítulo 11, versículos 25, principalmente el 27. El libro está ahí disponible, se llama La futura restauración de Israel. La profecía que mencioné, tan importante, la profecía de las 70 semanas, está el libro también disponible, gratuito.
acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Hay un buen material, descárguelo, siéntese con calma, leerlo, a ver los pasajes y a llegar a sus propias conclusiones. Claro, estudiar perdóneme, estudiar y poder nuevamente, como decía al principio, poder nutrirnos en estas ramas, en estos temas tan importantes. Y quizás yo diría, a veces uno no tiene que necesariamente estar de acuerdo, pero a la misma vez uno debe estudiar y debe saber de dónde parte la persona en las escrituras, ¿verdad? Porque a veces, no tan solamente en estos temas, sino también en otros relacionados al cristianismo, a las doctrinas, que se caricaturizan, ¿no? Y se construyen muchas falacias, muñecos de paja, y se atacan esas caricaturas. No obstante, Mira, hermano, el tema de la escatología es un tema real se desconoce, pastor. El tema de la escatología es un tema tan y tan relevante que cuando alguien se siente a estudiar académicamente cuáles han sido los cuestionamientos más contundentes contra la persona de Jesucristo, son escatológicos. ¿Cuántos apologetas usted conoce que contestan esas preguntas? Yo conozco muy pocos. Si usted ha leído el libro que está en español de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano?, usted puede ver que el ataque principal de Russell, el filósofo, contra la persona de Jesucristo tiene que ver con que Jesús no cumplió su promesa de su advenimiento en el tiempo en que dijo que iba a ocurrir. Va Rudolf Bultmann, el alemán, la desmitologización del evangelio. Su ataque principal, más que sacarle los mitos al Nuevo Testamento, Jesús falló como profeta. ¿Han leído La Última Noche de C.S. Lewis? Eso es una obra que nadie va a mencionar. ¿Sabes qué dice Lewis? El de Narnia, que todo el mundo dice el cristiano, en las películas cristianas, que el pasaje más bochornoso y lamentable, vergonzoso, fueron las declaraciones de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 23, como en Marcos capítulo 13, donde aseveró que él vendría en su generación y no vino. Lewis dice que el desconocimiento de Jesús llevó lamentablemente a los apóstoles a repetir la misma falsa idea. Entonces es un tema importante, en extremo importante. Wow, son palabras mayores. Son palabras mayores, pastor. Son palabras mayores realmente. Saludos a la Silva que está por ahí con el cafecito. Moisés nuevamente dándole las gracias, pastor, por compartir los libros. Así que en estos temas, aproveche audiencia, aproveche en estos próximos días, Dios mediante, que estarán disponibles esos libros en formato Kindle, y descárguelos, léalos. Yo voy a dejar por aquí, pastor, la información del pastor. Por ahí está su correo electrónico. Él estuvo la última vez a quien entrevisté fue el pastor, y nuevamente aquí lo tenemos en vivo. Debe estar saliendo su correo electrónico y también el nombre de su canal de YouTube. Él los jueves transmite el estudio bíblico nacional y el sermón domingo tras domingo lo comparte. Actualmente está estudiando con la iglesia el libro de Ezequiel, perdón. Acabó de terminar el libro de Jeremías y actualmente se encuentra comenzando el libro de Ezequiel. Bastante interesante. Yo no me los he perdido y gracias al Señor resultan de bendición y de mucho beneficio. Pastor, ¿qué libros son? Pregunta. Lo voy a dejar
Luego que termine con el pastor, la transmisión, voy a compartirlos en el grupo del WhatsApp y también voy a, en el grupo del Facebook. En el grupo de Facebook voy a estar compartiendo los links, los enlaces de los libros para que así puedan puedan descargarlos todos y así puedan beneficiarse del contenido. Pastor, palabras de despedida. Bueno, un placer nuevamente, agradecido por esta oportunidad. Esperamos haber presentado un panorama corto, general. En nuestro propósito no es que usted se aprenda cada una de las citas que estábamos mencionando, solo que pudieran ver, es decir, hemos logrado eso, logramos lo que queríamos, que pudieran ver que la escatología es algo que realmente inició en la eternidad. De hecho, hay un libro muy interesante, lamentablemente no está en español, de J.B. Fesco, y se llama Last Things First. Las últimas cosas primero. De hecho, tengo una copia por aquí cercano. Y la temática, por ejemplo, de este libro es ver cómo realmente la escatología, las últimas cosas primero sería básicamente la traducción. Cómo Fesco nos ayuda a ver que todo lo que se desarrolla en los primeros 3 capítulos de Génesis tenía que ver con ese soberano plan de Dios trazado, como establece Efesios capítulo 1, en la eternidad. Eso es algo innegable. Pedro lo establece de la misma manera, no solamente el apóstol Pablo, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, cuando Pedro habla de la obra de Cristo, dice que él fue el cordero inmolado ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo fue predestinado para ser el cordero. La gente no quiere escuchar la predestinación, pero el Salvador al que ellos creen, o el Salvador que ellos creen fue un Salvador predestinado. Gracias, pastor. Por aquí dejo el link del grupo de WhatsApp para quien guste unirse. Y también el de Facebook. Ahí van a estar los libros. Los voy a compartir por estos 2 medios. Y recuerden que es por un lapso, son 7 libros y es un lapso de tiempo. Es un tiempo limitado que el pastor los ha puesto a disposición del público, de todos nosotros, para que los descarguemos y los sumemos a nuestra biblioteca. Así que antes de yo despedirme, tenía un papel aquí, míralo aquí. Bien, he estado un tanto inactivo en el canal, pues estaba ya la iglesia local sirviendo y trabajando ahí con el pastor en el estudio bíblico. Ya culminé, gracias al Señor. Y aparte culminando los últimos estudios, que he estado también en adición estudiando ya en el mes de octubre, Dios mediante los culmino, así que espero estar un poco más activo, espero estar un poco más activo aquí en el canal con más conversatorios. En octubre vamos a tener a Dios mediante a Néstor Díaz, el canal Teólogo Responde, vamos a hablar sobre la reforma, también a Edgar Escobar de Biblia Libre, en el mes de la reforma Dios mediante, lo vamos a tener por ahí. Así que no se lo pierda. Néstor Díaz va a ser un miércoles por la tarde, una excepción que solamente tenía disponible ese espacio y vamos a estar hablando. Vamos a tener también a Leonardo Mendoza del canal Unidos en la Fe y vamos a hablar de sola escritura. Es un dogma, es una doctrina, es un concepto, es un principio. Vamos a hablar un poco sobre lo que es sola escritura, ya que el católico romano ataca mucho este concepto, ataca mucho lo que es la sola escritura. En noviembre, por ahí vamos a tener Dios mediante a David Silva hablándonos sobre el adventismo, las enseñanzas del adventismo que lo han pedido algunos hermanos de la audiencia. Y también hasta ahora tengo un programa confirmado, estoy pendiente
al otro de dama, un programa de damas acerca de la mujer y la mujer piadosa y su apariencia. Hay una dama que me lo ha confirmado ya para el 24 de noviembre, Dios mediante, y todavía estoy esperando la confirmación de otras 2 damas. A ver si traemos ese programa aquí para beneficio de todos, mayormente de las damas. Y ahí vamos, me encantaría que el pastor Rufá nos acompañara en el mes de octubre, Dios mediante, pero vamos a ver qué sucede. En privado luego le voy a dar un par de días para que se olvide de mí un ratito y después vuelvo y lo molesto a preguntarle para que nos hable de la reforma, si está disponible. De todos modos, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por la seriedad en la que toma estos compromisos, las diapositivas que nos ha compartido, que de hecho fue abuelo de pájaro, debido a que el tema en este tiempo, hora y media que llevamos, no se agota, y máxime con los problemas técnicos que tuvimos, muchísimo menos. Pero creo que lo que logró compartirnos fue suficiente para despertar la curiosidad y el interés en nosotros y ver que la escatología no solamente se limita al libro de Apocalipsis o el libro de Daniel, sino que desde Génesis en adelante podemos ver el panorama general, mi hermano, y el plan de Dios a lo largo de la historia. Es una sola historia de Génesis y Apocalipsis. No es un conjunto de historias, sino más bien una sola historia de redención, hermano. Perdón. Así que nada, pastor, deme 2 minutitos backstage y le prometo que lo dejo. ¿Está bien, pastor? No hay problema. Saludos. Seguro que sí. Bien, mis hermanos, gracias nuevamente. Espero que haya sido de beneficio y de bendición el programa en esta noche. Disculpen los inconvenientes a través del Facebook. No pude transmitir. Cosas que pasan. Nunca antes me había pasado, pero de todos modos, aquí estuvimos. Gracias a todos. Súmense al grupo de WhatsApp. Súmense al grupo, a la comunidad de WhatsApp, al grupo de Facebook, y estén pendientes a los enlaces de los libros que voy a estar compartiendo. Está bien, así que nada. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en este humilde espacio, y será hasta la próxima, si el Señor lo permite, en un conversatorio aquí en Refinando el Entendimiento, un segmento de su canal Aprendiendo Todos. Dios les bendiga, un abrazo.